Estimados estudiantes, la clase de hoy versará sobre ejes hormonales, dando énfasis en primera instancia a los ejes hipotálamo neurohipofisiario y en segunda instancia en las clases posteriores a los ejes hipotálamo adeno hipofisiario. Al terminar de ver los contenidos que comprende esta unidad, ustedes deberían ser capaces de responder a las siguientes interrogantes, como qué es y cuál es la función de la glándula hipotalámica, cómo se relaciona anatómicamente el hipotálamo con la hipófisis, qué es la glándula neurohipofisiaria, en qué se diferencia la glándula neurohipofisiaria de la glándula adenohipofisiaria, qué hormona sintetiza la glándula neurohipofisiaria, cuál es el mecanismo de liberación de las hormonas que sintetiza la glándula neurohipofisiaria, cuál es la función, ¿cierto?, de la hormona antidiurética y cuál es la función de la hormona oxitócica. Para poder entender los ejes hipotálamo-hipofisiario y entender de mejor forma la interrelación entre el hipotálamo, la adenohipófisis y la neurohipófisis, es importante hacer una revisión breve de la embriología, ¿cierto?, y de la ubicación anatómica de dichas glándulas. En primera instancia, es importante describir, ¿cierto?, que la adenohipófisis, a diferencia de la neurohipófisis, proviene del ectomodeo bucofaringio, ¿ya? O sea, viene del ectoderma, pero bucofaringio, y se invagina hacia el interior, ¿cierto?, ubicándose en la región anterior, ¿cierto?, de este hueso efenoide. Por el contrario, la neurohipófisis proviene del neuroectodermo, o sea, proviene de la misma base del hipotálamo, en el piso del tercer ventrículo, que se invagina hacia el interior del hueso efenoide. Entonces, podemos decir que adenohipófisis es una estructura de un origen embrionario diferente a la neurohipófisis, y la neurohipófisis es prácticamente una continuación, son las mismas neuronas hipotalámicas de los núcleos hipotalámicos, como vamos a ver más adelante, que neurosecretan a este espacio, ¿cierto?, posterior en el hueso efenoide. En resumen, adenohipófisis y neurohipófisis tienen un origen embrionario diferente, cumplen funciones diferentes y son dos glándulas con diferentes funciones y que trabajan de forma separada. Como mencionamos anteriormente, el primer eje que vamos a ver va a ser el eje hipotálamo neurohipofisiario. La siguiente diapositiva nos ilustra la interacción entre el hipotálamo y la neurohipófisis y la interacción entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Obsérvese en la parte superior, se observan las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular de color verde, las cuales generan axones que se prolongan por el infundíbulo hasta llegar al extremo terminal y neurosecretar directamente, ¿cierto?, a ese pequeño espacio porta. ¿Qué quiere decir esto? Que la neurohipófisis es una continuación, ¿cierto?, del hipotálamo hacia la cavidad posterior de la silla turca del efenoide, como comentábamos anteriormente. Por el contrario, los núcleos posteriores y lateromediales van a neurosecretar, ¿cierto? Son neuronas bastante más cortitas, ilustradas de un color morado, ¿ya? Van a neurosecretar hormonas, ¿cierto?, reguladoras de secreción que van a viajar bastante más espacio a través del infundíbulo hasta llegar, ¿cierto?, a la zona anterior de la hipófisis denominada adenohipófisis. Y obsérvese que aquí, a diferencia de la neurohipófisis, aquí hay tejido acinar, ¿cierto? Hay células endocrinas que las vamos a dividir después en tejido gonadotropo, corticotropo, somatotropo, lactotropo, que van a tener las funciones, ¿cierto?, de generar otras hormonas que van a ir posteriormente a la circulación y van a llegar a su órgano blanco.
Bueno, entonces, ¿qué hormonas se neurosecretan a nivel neurohipofisiario? Son dos. Una es la vasopresina, también denominada hormona antidiurética o abreviada ADH, y la otra hormona es la oxitocina. Si ustedes pueden observar, son dos hormonas peptídicas, no nanopéptidas, que difieren solamente en dos aminoácidos. Como se puede observar, la vasopresina tiene fentolanina y la oxitocina isoleucina, y también ha sido sustituido un grupo arginina por uno leucina, por lo cual son muy similares estructuralmente hablando, pero cumplen funciones totalmente diferentes. Como mencionamos anteriormente, la neurohipófisis, esta continuación del hipotálamo, neurosecreta dos hormonas. Una de ellas es la vasopresina o hormona antidiurética o ADH abreviada, y la otra es la oxitocina. En primera instancia nos vamos a referir a la secreción de vasopresina o ADH. Es importante recalcar que la secreción, ¿cierto?, de esta hormona se lleva a cabo de dos formas. Hay dos mecanismos gatillantes que nos vamos a referir un poquito más adelante. Uno son los cambios en la molaridad plasmática, cuando ésta aumenta en el plasma, o los cambios bruscos, ¿cierto?, o grandes de la presión sanguínea. Una vez que se libera, ¿cierto?, esta vasopresina o ADH, va a tener dos efectos que van a permitir, ¿cierto?, el control de la homeostasis hídrica. Uno de ellos, ¿cierto?, va a ser la vasoconstricción, va a salir la vasopresina al plasma sanguíneo, va a ocupar su receptor a nivel, ¿cierto?, arterial, y va a promover una serie de mecanismos que van a llevar, ¿cierto?, finalmente a la vasoconstricción vascular, que va a permitir, ¿cierto?, en este caso de estrés hídrico, mantener la perfusión tisular. Y por otra parte, la misma hormona va a salir al plasma sanguíneo, pero va a ir a cumplir su rol en otro sector, va a ir a cumplirlo a nivel, ¿cierto?, tubular del túbulo colector de la nefrona, y que va a hacer una función, va a activar unos canales específicos que van a evitar que el agua salga por la orina y vuelva nuevamente al LEC por cambios, por movimientos osmóticos. Los mecanismos para la liberación de la hormona antidiurética a nivel neurohipofisiario son de dos tipos. Uno que se denomina osmolar y otro que se denomina no osmolar. Los mecanismos osmolares están determinados por una serie de sensores que se encuentran a nivel hipotalámico, que se denominan osmorreceptores, los cuales están constantemente sensando la osmolaridad del plasma. Hay que recordar que la osmolaridad plasmática normal está cercana a los 290 milimol. Cuando un paciente, una persona, ¿cierto?, sometida a un estrés hídrico donde pierde volumen de agua más que de electrolitos, su plasma se vuelve más hipertónico, o sea, su osmolaridad aumenta, y eso es sensado por una serie de receptores que están en el nivel hipotalámico. Estos receptores se encuentran ubicados en el núcleo supraóptico, ¿cierto?, y en el núcleo paraventricular, y se denominan, uno, ¿cierto?, es el órgano vasculoso, ¿cierto?, de la lámina terminal, y el otro es el órgano subfornical. Estos dos sensores testean, ¿cierto?, la osmolaridad plasmática, y si esta osmolaridad plasmática cambia, inmediatamente gatillas se despolarizan y activan a los núcleos supraóptico y paraventricular para que se estimule ese potencial de acción y finalmente en el terminal, a nivel de la neurohipófisis, se libere, ¿cierto?, la hormona antidiurética o vasopresina. Bueno, el segundo mecanismo que desencadena la liberación de ADH son los mecanismos no osmóticos o no osmolares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un paciente tiene deshidrataciones isotónicas, por ejemplo, una hemorragia, aquí el individuo no va a tener cambio en la osmolaridad plasmática. Aquí hay una serie de sensores que están principalmente a nivel, ¿cierto?, de la aorta y a nivel carotidio, que sensan la presión en estos vasos, y si esta presión cae aproximadamente en un 15%, ¿qué sucede? Igual se va a producir la neurosecreción de hormona antidiurética, por lo cual igual esta hormona va a ir a cumplir su función a nivel de los vasos sanguíneos, como dijimos anteriormente, la vasoconstricción periférica, y además va a ir al riñón, donde va a nivel de la nefrona a activar una serie de canales, ¿ya?, a nivel del túbulo colector, que va a permitir la recaptación de agua y evitar, ¿cierto?, que se siga perdiendo agua por la diuresis, por lo cual reduce, ¿cierto?, el volumen de orina, concentrando la orina y permitiendo que se expanda de cierta forma el volumen del LEC.
Entonces, ¿dónde y cómo va a ir a actuar, ¿cierto?, la famosa hormona antidiurética o ADH? Bueno, como mencionamos, la hormona antidiurética o ADH se libera por cambios, principalmente el mecanismo más sensible por los cambios de la molaridad del LEC, y el otro mecanismo son los nodos molares por cambio principalmente del volumen y la presión sanguínea del vascular. ¿Cómo va a ir a actuar? Como se observa aquí en este esquema, la hormona antidiurética va a salir al plasma sanguíneo, va a llegar, ¿cierto?, a la nefrona, al túbulo, ¿cierto?, colector, y va a tomar contacto con su receptor de membrana, ya que, como sabemos, la hormona antidiurética es una hormona peptídica de alto peso molecular, no puede atravesar la membrana y va a generar una serie de segundos mensajeros, en este caso AMP cíclico, que va a generar una cascada, ¿cierto?, de fosforilación, va a activar unas proteinquinasas que finalmente van a llevar la información al interior, al núcleo de la célula tubular, donde van a activar los genes, ¿cierto?, para la producción de aquaporina. Estos genes son activados, ¿cierto?, y son llevados a través de ARN mensajero a el ribosoma, donde se sintetizan estas estructuras proteicas tubulares que se denominan aquaporina, que lo que van a hacer, van a generar un canal, ¿cierto?, transcelular, donde el agua que salió, ¿cierto?, de la filtración glomerular y que iba a formar la orina, va a atravesar estos canales por diferencias osmóticas, ¿ya?, desde el lumen tubular, va a volver nuevamente al líquido intersticial, a los capilares peritubulares. El segundo mecanismo de acción de la hormona antidiurética o vasopresina es a nivel vascular. Como mencionamos anteriormente, cuando baja la presión sanguínea o el volumen sanguíneo, hay sensores, ¿cierto?, que están testeando estos cambios de volumen y de presión y liberan igual ADH. Estos mecanismos principalmente actúan cuando hay deshidrataciones isotónicas, donde se pierde igual cantidad de volumen que de electrolitos, por lo cual no hay cambios en la osmolaridad y que permite, ¿cierto?, esta vasopresina ir a los vasos sanguíneos y producir, ¿cierto?, vasoconstricción. Bueno, la segunda acción que tiene que llevar a cabo la vasopresina es el efecto vasopresor. Como ya sabemos, la vasopresina, ¿cierto?, es secretada cuando el paciente, ¿cierto?, está sometido a un estrés hídrico, ¿cierto? Se activan los osmoreceptores o por cambios de la presión sanguínea se activan los bolo y vasoreceptores, se libera esta vasopresina y esta vasopresina va a tomar contacto con los receptores, acuérdense que es una hormona proteica, receptores de membrana de la célula muscular lisa del vaso sanguíneo. Una vez que toma contacto, activa una cascada de segundos mensajeros, donde activa una fosfolipasa C, que toma el diacilglicerol y lo transforma en inositol trifosfato, un segundo mensajero, que activa los canales de calcio del retículo endoplásmico, donde está almacenado el calcio, y promueve en última instancia el aumento en la concentración del calcio citoplasmático, que permite modular, ¿cierto?, la vasoconstricción para mantener, ¿cierto?, la presión sanguínea y la perfusión, ¿cierto?, tisular. Bueno, para terminar hicimos un cuadro resumen de la liberación de vasopresina o ADH, que, como dijimos, se secreta cuando hay cambios de la osmolaridad, ¿cierto?, ya sean cambios de un 1% en la osmolaridad, que ustedes saben que es de 290 miliosmoles, o cambios, ¿cierto?, en el volumen, que obviamente van a repercutir en la presión sanguínea. Una vez que esta hormona es secretada, ¿cierto?, va a tomar contacto con sus receptores de tipo 1 o tipo 2, tanto a nivel de vaso sanguíneo o a nivel renal, y va a permitir, en el caso del riñón, ¿cierto?, la recaptación de agua por aquaporinas, o a nivel vascular, ¿cierto?, la vasoconstricción. El mecanismo de acción, que ya lo mencionamos, es la expresión de aquaporinas a nivel, ¿cierto?, tubular renal, y contractilidad, aumenta la contractilidad del músculo liso a nivel vascular. ¿Cuál va a ser la función entonces? Evitar, ¿cierto?, que siga aumentando la osmolaridad, o sea, va a permitir la recaptación de agua, lo que permite la disminución de la osmolaridad del LEC, y obviamente eso va a acarrear a que se mantenga, ¿cierto?, el volumen del LEC para permitir que no siga descendiendo la presión frente a una pérdida hídrica, y eso obviamente va a repercutir, como estoy recaptando agua a nivel tubular, que la osmolaridad, ¿cierto?, aumente la osmolaridad urinaria y el volumen urinario se vea reducido.
Otro punto importante que en este momento tiene que quedar en el disco duro es que la ADH también es una hormona antiestresógena. Cuando veamos el eje corticotropo, que tiene que ver con la liberación de glucocorticoides, el cortisol, vamos a ver que esta hormona tiene un efecto sobre la liberación de la hormona que estimula la liberación de cortisol, que se denomina hormona adrenocorticotrópica. Otro punto no mencionado anteriormente es una patología que se denomina diabetes insípida, que se presenta en dos tipos. Una se denomina diabetes insípida central, donde la neurohipófisis no es capaz de sintetizar las concentraciones adecuadas de hormona antidiurética o vasopresina, y la otra se denomina diabetes insípida periférica, ¿cierto? O nefrogénica, donde la alteración está en el nefrón, en los receptores de ese nefrón a la ADH, donde hay una subexpresión de estos receptores, y estos pacientes obviamente no pueden retener agua en el organismo porque carecen de la acción efectiva de esta hormona antidiurética. Bueno, para terminar es importante destacar que la hormona antidiurética ADH o vasopresina, en conjunto con la aldosterona, que vamos a verla más adelante en el eje, ¿cierto?, de la glándula suprarrenal, es uno de los mecanismos más importantes que permiten concentrar la orina, ¿cierto?, y evitar, ¿cierto?, que se pierda en exceso el agua por esa vía, y permite a nuestra especie subsistir por periodos de tiempo no mayores, dependiendo del ambiente. Sería la hormona que nos permitiría tener una chance de supervivencia en ambientes carentes de agua. La segunda hormona secretada a nivel neurohipofisiario es la oxitocina. La oxitocina, esta hormona mononucleótida, siempre ha estado asociada a las funciones principalmente de la maternidad, ya que efectivamente van a haber estímulos durante esos periodos, tanto en el momento del parto como en la lactancia, que van a generar la secreción de oxitocina. Sin embargo, esta hormona también es un neurotransmisor central que está muy involucrado principalmente en las interrelaciones de apego con las personas y en especial en el momento de la maternidad con el recién nacido. Bueno, la oxitocina, al igual que la hormona antidiurética, está almacenada en esta neurohipófisis en gránulos, ¿ya?, esperando que se genere el estímulo para su liberación. El estímulo para la liberación, ¿cierto?, de la oxitocina son los estímulos táctiles periféricos, como cuáles, como la succión del pezón por el recién nacido, ¿cierto?, la distensión de los mecanorreceptores, por ejemplo a nivel uterino, que se van distendiendo a medida que el feto, ¿cierto?, va creciendo en la cavidad uterina. Eso va a generar la estimulación de estos mecanorreceptores, desencadenando el famoso estímulo de Ferguson, ¿cierto?, que va a ocasionar en última instancia las últimas contracciones para la dilatación y por supuesto expulsión del feto. ¿Cuáles son los mecanismos de acción, ¿cierto? Los mecanismos de acción de esta hormona es principalmente elevar los niveles del calcio intracelular de la célula muscular lisa, tanto que de la célula del útero, ¿cierto?, como del alveolo a nivel de la glándula mamaria, y producir, en el caso de la glándula mamaria, la constricción del alveolo y obviamente la eyección de la leche, y en el caso del tejido muscular uterino, ¿cierto?, es generar las contracciones para generar, ¿cierto?, la expulsión fetal. Bueno, como ya dijimos, ¿cierto?, produce la contracción de este músculo liso. También es importante que no solamente participa de estos dos eventos, también hoy día es conocida como la hormona de la felicidad, ¿cierto?, porque también participa de la contracción, principalmente peristáltica, de los genitales, tanto masculinos como femeninos, en el momento del orgasmo, ¿ya? Lo otro importante y relevante que tiene que quedar en el disco duro también, porque todavía no lo hemos visto, es que es una hormona antiestresógena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos el eje corticotropo, que tiene que ver con la liberación del cortisol, esta hormona, a diferencia de la hormona antidiurética, es una hormona que inhibe, ¿cierto?, la síntesis de la hormona adrenocorticotrófica. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de la oxitocina? Como dijimos, la oxitocina, su liberación se generaba por la estimulación, ¿cierto?, táctil periférica,
y por la distensión de los mecanorreceptores. Ojo, en la literatura van a encontrar que la oxitocina, hasta el día de hoy, la citan como un mecanismo de retroalimentación positiva. Eso es falso. No porque haya más oxitocina se va a liberar más oxitocina, sino no sería necesario en el trabajo del parto incorporar de forma exógena oxitocina como farmacoterapia, ¿cierto?, para el trabajo de parto. Bueno, el mecanismo de acción de la oxitocina, como ya dijimos, esta se une al tejido muscular liso tanto a nivel uterino como a nivel del alveolo en la glándula mamaria. Al unirse toma contacto, ¿cierto?, con su receptor. Esta es una hormona proteica, no puede atravesar la membrana plasmática y a través de una cascada de eventos genera, ¿cierto?, la activación de una proteína G que va a activar una fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C toma como sustrato el diacilglicerol y lo biotransforma en inositol trifosfato, que es el IP3, que es un segundo mensajero. Este se une, ¿cierto?, a los canales de calcio del retículo endoplasmático. Estos se abren y liberan calcio a nivel citoplasmático. Ese aumento del calcio citoplasmático proporciona, ¿cierto?, o activa, ¿cierto?, todo lo que es la vía de la contracción de el tejido o del músculo liso en cuestión, generando la contracción del tejido alveolar y promoviendo la eyección de la leche, y a nivel uterino promoviendo la contractilidad uterina y facilitando o generando el trabajo de parto.